buen día. Bueno, hoy vamos a exponer sobre la geometría hiperbólica. Los integrantes son mi persona Maribel Soto Erazo y mi compañera Jacqueline de la Cruz Soto. Vamos a empezar con la introducción sobre la geometría hiperbólica. La geometría hiperbólica, este postulado resulta falso puesto que siempre hay menor dos rectas distintas que pasan por el punto P y los cuales nos interesan a R. De hecho, para la geometría hiperbólica es posible demostrar una interesante propiedad. Hay dos clases de rectas que nos intersectan a las rectas, sea el B, un punto que pertenece a R, tal que la recta PB es perpendicular a R, considerando la recta L que pasa por punto P, tal que L intersecta R y un ángulo θ entre PB en sentido contrario a la amanecida del reloj desde PB es lo más pequeño posible, es decir, cualquier ángulo más pequeño que θ fortalece la recta que interseca a R. Esta L es denominada recta hiperbólica o simplemente recta paralela a la geometría hiperbólica. En forma similar, la recta M que forma por el mismo ángulo θ entre PB y ella misma parece ahora un sentido de manecillas de reloj desde PB, también será hiperparalela para que pueda haber todas otras rectas que pasan por el punto P y que le intersecan a R, forman ángulos más grandes que θ por PB y son llamadas rectas ultraparalelas o rectas disjuntamente paralelas. Esa se vendría a ser la introducción, ¿no? Ahora, ¿qué es la geometría hiperbólica? Nos dice, ¿no? La geometría hiperbólica, o también conocida Lavoisiana, es un modelo de geometría que satisface solo los 4 primeros postulados de la geometría euclidiana, aunque es similar en muchos aspectos y muchos de los teoremas de la geometría euclidiana siguen siendo válidos en geometría hiperbólica. No se satisface el quinto postulado de Euclides sobre las paralelas, al igual que la geometría euclidiana y la geometría elíptica. La geometría hiperbólica es un modelo de curvatura constante, ¿no? Dentro de ello se puede agregar la geometría euclidiana, la geometría hiperbólica, geometría elíptica, dentro de los tres, ¿no? Lo cual, como ya habíamos expuesto lo anterior, ¿no? La geometría euclidiana satisface los 5 postulados, ¿no? de Euclides y tiene curvatura 0, y en caso de la geometría hiperbólica satisface solo los cuatro primeros postulados, no más, no el quinto postulado, como se había mencionado, que el quinto postulado ya no incluye dentro de la geometría hiperbólica. Y también nos dice que tiene curvatura negativa. Y en caso de la geometría elíptica satisface solo 2 primeros postulados de Euclides y tiene curvatura positiva. Entonces la diferencia entre geometría euclidiana, hiperbólica y la elíptica, como se había mencionado, ¿no? En la euclidiana solo, se aceptan los 5 postulados y hiperbólica 4, y en la elíptica solo 2 postulados, pero eso sí tienen curvatura también distinta, ¿no? En la euclidiana es curvatura 0 y en la hiperbólica curvatura negativa, y en caso de la elíptica curvatura positiva, ¿no? Eso sería la gran diferencia entre estos, entre la geometría euclidiana, hiperbólica y la elíptica. ¿Cómo se formalizó la geometría hiperbólica? Esta diapositiva nos dice, ¿no? ¿Cómo se formaliza la geometría hiperbólica? Desde el siglo XIX, dice la geometría hiperbólica se formalizó en el siglo XIX por los matemáticos Nicole Lavoisier
y Janos Bolyai, quienes se forman independientemente, desarrollaron esta nueva geometría al modificar el quinto postulado de Euclides. En lugar de postular la existencia de una sola paralela, permitieron la existencia de múltiples rectas paralelas que pasan por un punto exterior a una recta. Posteriormente, matemáticos como Eugenio Beltrami y Félix también propusieron nuevos modelos euclidianos como el disco de Poincaré para demostrar la consistencia, lo que validó su estatus como sistema geométrico formal. Entonces, la formalización matemática pues nos dice, se ha modificado el quinto postulado y también pues se desarrolló de manera independiente también los modelos de consistencia. Y las propiedades características son pues los triángulos y el área. Los triángulos, pues la suma de los ángulos interiores de un triángulo hiperbólico es siempre menor a 180. Eso pues se ha modificado también. Y respecto al área, el área de un triángulo hiperbólico está indirectamente relacionado con el déficit angular, la diferencia entre 180 grados y la suma de sus ángulos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Nos dice cómo es una construcción de la geometría euclidiana en la geometría hiperbólica. Algunas construcciones de la discotec, ahí no se puede observar dentro de la imagen, aunque no se nota mucho, pero dice, ahí se puede ver la transformación. Pero una construcción euclidiana en la geometría hiperbólica cambia fundamentalmente, ya que se basa en un plano donde el quinto postulado de Euclides no se cumple, lo que permite que por un punto exterior a una recta pasen infinitas líneas paralelas, a diferencia de la única línea paralela en la geometría euclidiana, Para recordar, en la geometría euclidiana nos decía que por un punto exterior solamente se puede trazar una sola recta paralela. En este caso nos dice que se puede pasar infinitas líneas paralelas en ese punto exterior, Esa sería la diferencia. También nos dice que esto resulta en geometrías distintas para la suma de los ángulos de un triángulo siempre va a ser menor a 180 grados. Nos dice, en hiperbólica siempre dice que va a ser menor a 180 grados y por el comportamiento de las rectas paralelas. Entonces la diferencia clave es que el postulado de las paralelas es la diferencia principal. La geometría hiperbólica reemplaza al quinto postulado de Euclides, permitiendo que por punto exterior a una recta existen dos o más líneas que lo cruzan, Y respecto a las líneas paralelas, en la geometría euclidiana las líneas paralelas no se intersecan y mantienen una distancia constante, Nunca puede intersecarse. En la geometría, en cambio en la geometría hiperbólica, las líneas paralelas divergen y pueden parecer curvas en ciertos modelos. Y en caso de la suma de los ángulos de un triángulo, en la geometría euclidiana, pues para recordar, la suma es siempre igual a 180 grados, Y en respecto a la geometría hiperbólica, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre menor a 180 grados, Como habíamos mencionado. Y pues como acabamos de exponer, pues para recordar, tiene una gran diferencia con la geometría euclidiana y la geometría hiperbólica, tanto en los triángulos, en la suma de los ángulos internos de un triángulo y también respecto a los ángulos, ¿cierto? Entonces, pues voy a pasar a mi compañera para que les pueda explicar un poquito más sobre la geometría hiperbólica. ¿Cómo y cuándo se originó la geometría hiperbólica? Durante más de 2000 años, los matemáticos intentaron demostrar el quinto postulado de Euclides.
el de las paralelas, pero nadie lo lograba. En el siglo XIX, 3 matemáticos se atrevieron a hacer algo diferente: negar este postulado. Gauss descubrió que al negarlo surgiría una nueva geometría, pero no publicó nada. Lobachevsky en 1829 y Bolyai en 1832 trabajaron por separado, desarrollando y publicando esta nueva teoría. Así nació la geometría hiperbólica, una geometría coherente donde por un punto pasan infinitas paralelas, 3 ángulos suman menos de 180 grados. Y en 1868, Beltrán demostró que esta nueva geometría era válida, confirmando su existencia. Conceptos básicos de la geometría hiperbólica. Espacio no euclidiano. La geometría hiperbólica es una geometría que no cumple el quinto postulado de Euclides. Descubre un tipo de espacio curvado hacia adentro, paralelas infinitas. Por un punto exterior a una recta pueden trazarse infinitas rectas paralelas. Este es un rasgo más característico. Curvatura negativa. El espacio hiperbólico tiene curvatura negativa, como una silla de montar. No es plano como en Euclides, ni curvo hacia afuera como en geometría esférica. Triángulos con suma menor de 180 grados. En un triángulo hiperbólico, la suma de los ángulos interiores siempre es menor de 180 grados. Cuanto más grande el triángulo, más pequeña la suma. Rectas curvas en el modelo visual. En modelos como el disco de Poincare, las rectas se presentan como arcos de círculo. Aunque parezcan curvas, son rectas hiperbólicas. El área crece más rápido. Las figuras aumentan de tamaño muy rápido a medida que se aleja del centro del espacio. Es un crecimiento mayor que en la geometría euclidiana. Modelo importantes. Para visualizar esta geometría se usan modelos. Los más conocidos son disco de Poincare, modelo del semiplano, modelo de Beltrán-Klein. Aplicaciones. La geometría hiperbólica se usa en relatividad y cosmología, teoría de grupos, computación y redes, y arte, como las obras de Escher. Modelos de la geometría hiperbólica. Modelos del disco Poincare. Presenta el espacio hiperbólico dentro de un círculo. Las rectas son arcos de círculos que tocan el borde del disco. Preserva ángulos, pero no longitudes ni áreas. Es uno de los modelos más usados por la belleza y claridad visual. Modelo del semiplano Poincare. Representa el espacio en la religión por encima del eje X. Las rectas son semicircunferencias con centros del eje o límites verticales. También preserva ángulos, muy útil en la teoría de funciones complejas. Modelo de Beltrán y Klein o Klein. Se dibuja dentro de un círculo, igual que el disco de Poincare. Las rectas se representan como segmentos rectos, no arcos. No preserva ángulos, pero muestran bien conceptos como paralelismo. Ayuda a visualizar geodésicas como líneas rectas. Modelo hipersuperficial o pseudohiperbólico. Usa una superficie en forma de silla de montar en espacios tridimensional. La geodesical son curvas sobre esa superficie, muy útil para entender la
curvatura negativa del espacio hiperbólico. Modelo de Minkowski, basado en la geometría del espacio y tiempo. Se usa en física y relatividad para analizar distancias hiperbólicas mediante una métrica espacial.